muestra más de la arbitrariedad de la dictadura de Nicolás Maduro es la condena a el yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia a 30 años de cárcel simplemente por ser simpatizante de la candidatura de su familia, en una sola audiencia, sin abogado. Esa es la democracia, entre comillas, que algunos defienden desde Colombia, la dictadura de Nicolás Maduro. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, Mariana González, la hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, está confirmando que efectivamente su esposo Rafael Tudares fue condenado a 30 años de prisión tras una sola y única audiencia de juicio celebrada el pasado viernes 28 de noviembre. La audiencia, según lo que cuenta ella en redes sociales, duró 12 horas y terminó con esta sentencia, que es la máxima acá en Venezuela y que le fue comunicada el lunes 1 de diciembre al propio Tudares por vía telemática. Mariana González agregó que las autoridades le han ratificado que ni ella ni el abogado pueden acceder al expediente, ni conocer el número, tampoco revisar las actas procesales, ni obtener una copia de ese expediente. Según narra, la razón que le dicen es que el expediente es confidencial por la naturaleza del caso. Agrega que Rafael Tudares fue condenado por delitos de conspiración en supuesta asociación con otra persona que él ni siquiera conoce. También denunció que durante todo este tiempo no le han permitido designar abogados de su confianza y que de parte del defensor público no han obtenido mayor información que la transmitida hasta ahora a través de los comunicados. Recordemos que Rafael Tudares fue detenido el 7 de enero de este año, 3 días antes de la juramentación de Nicolás Maduro, delante de sus hijos cuando eran llevados a la escuela, y desde la oposición aseguran que su único delito es ser yerno de Edmundo González Urrutia. Ricardo. 19 minutos, la revista Der Spiegel, una de las más serias del mundo en materia de periodismo investigativo, revela una conversación reciente de los presidentes de la Unión Europea y revela que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que Estados Unidos estaba muy cerca de traicionar a Ucrania, de traicionar a Volodymyr Zelensky. Enrique Rodríguez. Ese es un temor que tienen, Ricardo, que tienen los líderes europeos. Esa conversación, para poner en contexto, tuvo lugar el pasado lunes y en ella participaron Emmanuel Macron, el presidente alemán, el canciller alemán Friedrich Merz, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente finlandés Alexander Stubb y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Han sido publicadas esta mañana por la revista Der Spiegel y allí se puede leer la siguiente transcripción de lo que dice Macron. Existe la posibilidad de que Estados Unidos traicione a Ucrania en la cuestión territorial, sin claridad sobre las garantías de seguridad. Esa conversación que tuvo lugar por teléfono y que tiene más apartes, en ello se puede leer, por ejemplo, como Friedrich Merz afirma que Zelensky debería ser extremadamente cauteloso en los próximos días. Le dice directamente al presidente ucraniano, están jugando con usted y están jugando con nosotros. Probablemente, dice la revista, refiriéndose a los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y el magnate inmobiliario y el pariente de Donald Trump, Jared Kushner. En otras declaraciones de esa conversación se revela que Merz y Macron desconfían de los dos emisarios estadounidenses. Por su parte, el presidente finlandés Alexander Stubb, que es uno de los pocos europeos con buenas relaciones con Trump, dice, no debemos dejar a Ucrania y a Volodymyr Zelensky solos con estos tipos. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que también es muy querido por Trump, dice que está de acuerdo con Alexander y que deben proteger a Volodymyr Zelensky. La revista Político, un medio de comunicación también aquí muy importante, sobre todo en la capital europea, en Bruselas, ha contactado con el Palacio del Elíseo para pedir alguna valoración sobre estas palabras. Y el Palacio del Elíseo no solo no se ha negado a contestar, sino que ha negado que el presidente Macron haya pronunciado, mejor dicho, esas palabras. Sin embargo, la revista Der Spiegel se sostiene, dice que tiene pruebas de esa conversación que, insisto, tuvo lugar apenas el pasado lunes, Ricardo. 10 de la mañana, 20 minutos. Actualizamos las noticias en Mañanas Blue. Mucha atención. Hay un operativo de las autoridades a esta hora en el municipio de Nariño, en Antioquia, en contra de uno de los grupos adscritos, afiliados a las disidencias de alias Calarcá. Hay 5 delincuentes abatidos. En Medellín, Héctor Santamaría. Ricardo, pues Blue Radio ha conocido que esta operación militar ocurrió exactamente en la vereda del Recreo de esta población del Oriente Antioqueño, que dejó abatidos a los 5 señalados integrantes del Clan de Oriente, incluido un reconocido cabecilla, junto a varios integrantes de su círculo cercano. Se trata de Rodrigo Arango Galeanos, alias Rigo y Farley, señalado como uno de los principales articuladores de la expansión criminal del Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá, en alianza con el Clan del Oriente. La información de inteligencia del Ejército
ejército señala además que este hombre estaba en contacto con Carlos Alberto Herrera Arcila, alias Camilo, capturado en 2023 en la vereda Macanal del municipio de San Rafael y que pretendía expandir las rentas ilícitas en esa zona del departamento de Antioquia. Junto al cabecilla también murieron 4 integrantes más de esta organización criminal, una operación que sigue en desarrollo en esta zona de Antioquia. 10 de la mañana, 21 minutos. Gracias, Héctor. Y en Bogotá, un grupo de comerciantes bloquea a esta hora la avenida Caracas frente a la estación provisional de Marley en protesta porque sus negocios se han visto afectados por las obras del metro de la capital. La situación a esta hora, Nicolás Rodríguez. Pues mucha atención porque a esta hora un grupo de más de 10 personas, comerciantes de la zona, realizan una manifestación sobre la avenida Caracas entre las calles 48 y 50. Esto donde entra en operación a la estación temporal Marley por las obras del metro que se adelantan en la zona. Los comerciantes lo que denuncian es que por estas afectaciones o por estas horas que están en transcurso, sus negocios han generado pérdidas y que además el distrito no les ha prestado atención, que recordemos, tanto desde la Secretaría de Desarrollo Económico y desde la Alcaldía de Bogotá habían anunciado algunos planes de ayuda para estos comerciantes que se han visto afectados. Por el momento, este grupo de manifestantes, que como le decía supera un poco menos de 10 personas, están haciendo los bloqueos intermitentes, permitiendo el paso de algunas flotas de Transmilenio sobre esta troncal. Sin embargo, aseguran que las manifestaciones se podrían extender hacia el mediodía. Y otra noticia en Bogotá importante, mucha atención, un juez dejó en libertad a un criminal con 19 antecedentes, incluso por homicidio, que había sido capturado cuando robaba más de 10 celulares en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá. Felipe García. Hola, buenos días. Un hombre de 44 años con 19 anotaciones por delitos graves, entre ellos homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno e incluso porte ilegal de armas de fuego, fue capturado en flagrancia tras ingresar de manera irregular a una empresa y robar 10 equipos móviles, celulares avaluados en 10 millones de pesos. Este hecho ocurrió cuando uniformados del CAI Polo Club adelantaban planes de vigilancia y recibieron la alerta de la comunidad que notó movimientos extraños dentro del establecimiento. La patrulla llegó y sorprendió a este hombre dentro del lugar con todos los elementos robados. Los policías lograron capturarlo sin que se diera la fuga y lo trasladaron a la URI correspondiente para su judicialización. Según el reporte oficial, el prontuario criminal de este hombre registra casi 2 décadas de delitos y un historial de reincidencia que para las autoridades hacía indispensable una medida de aseguramiento privativo de la libertad. Sin embargo, pese a esta captura en flagrancia, la gravedad de las conductas previas y el riesgo evidente de reiteración, un juez decidió dejarlo en libertad mientras avanza el proceso. La determinación judicial, por supuesto, generó molestia y preocupación entre los comerciantes del sector, quienes aseguran que este tipo de decisiones los deja nuevamente expuestos a los mismos delincuentes que dicen conocen bien la zona y vuelven a operar y a delinquir sin mayores consecuencias. Y el gerente del Banco de la República está advirtiendo esta mañana que el aumento del salario mínimo que está ambientando el gobierno nacional puede presionar un aumento de la inflación. Marcela Peña. Este va a ser el 5º año consecutivo en que Colombia no cumple su meta de inflación y la peor parte es que el panorama del 2026 no se ve nada fácil. Leonardo Villar, el gerente del Banco de la República, advierte que la expectativa que ha planteado el gobierno en torno al incremento del salario mínimo es una de las razones. Lo han dicho de distintas maneras, distintos funcionarios del gobierno, pero que independientemente de la bondad, hace más difícil bajar la inflación. No es la única preocupación. Villar está hablando abiertamente de un exceso de demanda en la economía colombiana. Cuando hay un crecimiento tan fuerte de la demanda que no se va aparejado por un aumento equivalente de la producción, pues resulta más difícil que los precios se ajusten a la baja. Esto es a lo que típicamente los economistas llaman una economía recalentada o una economía que crece por encima de sus posibilidades. Un panorama que definitivamente nos deja muy lejos de la posibilidad de que el Banco de la República le haga caso al presidente y baje las tasas de interés. Iniciamos en norte de Santander porque las 28 personas que fueron liberadas en las últimas horas por el ELN se encuentran bien de salud. La Iglesia Católica, a propósito, le pidió a este grupo ilegal más liberaciones en este fin de año. Cristian Santiago. En buen estado de salud se encuentran las 28 personas, 11 mujeres y 17 hombres que fueron dejados en libertad por la guerrilla del ELN, acusados de ser integrantes de las disidencias de las FARC y que fueron secuestrados en medio del conflicto armado que vive el Catatumbo entre estas dos guerrillas desde el pasado 16 de enero. La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la ONU participaron de estas liberaciones. El presbítero Miguel Durán, vicario general de la diócesis de Ocaña, habló de esta situación y del estado de salud de los liberados. Poder ver a estos
estos hermanos con vida y que pueden seguir en sus funciones ordinarias, recuperándose y volviendo otra vez a los quehaceres del campo. Se ven en muy buen estado de salud. Es una población muy joven la que nos entregan. El ELN se ha comprometido a que puedan llevar una vida social, pública dentro del territorio o fuera de él, en la medida en que con las familias puedan definirlo mejor. Lo que se espera es que en los próximos días existan más gestos como estos y que más personas puedan regresar a la libertad en estos tiempos de diciembre. Y en el departamento del Huila, 2 personas fueron asesinadas por hombres armados, esto en zona rural del municipio de Algeciras. Julio Díaz. Consternados se encuentran los habitantes de la zona rural del municipio de Algeciras, Huila, por el asesinato de 2 personas, al parecer por hombres armados, hechos ocurridos en el centro poblado del Paraíso de esa localidad. Las víctimas de este ataque con arma de fuego fueron identificadas como Jonathan Polanía Marín y Óscar Fabián Suaza, residentes en la vereda El Arenal, quienes se dedicaban a las labores agrícolas. De acuerdo con las autoridades, una de las víctimas falleció en el lugar de los hechos, mientras que la otra persona alcanzó a ser llevada con signos vitales al hospital local de Algeciras, donde perdió la vida por la gravedad de las heridas. Mayor Héctor Silva Trujillo, comandante del Distrito 2 de Policía en el Huila. Se conoció el asesinato del señor Jonathan Polanía Chavos y de Óscar Fabián Suaza en la vereda El Arenal, ubicada aproximadamente a 50 minutos del casco urbano. Entre tanto, investigadores de la SIJIN, con el acompañamiento del Ejército, se encuentran en la zona adelantando las investigaciones de este doble homicidio. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:29, prográmense, 3 de la tarde, Manchester United frente al West Ham por la Premier League. Entre tanto, en Italia, 12 del día, Bologna-Parma, el Bologna de Lucumí en la Copa de Italia. Y en nuestra liga, 6:30 en la tarde, Nacional Independiente Medellín y a las 8:35, Junior América de Cali. Ambos juegos estarán aquí en Blue en fecha decisiva de los cuadrangulares. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.